Aquí muy contento con ustedes en el día de hoy. Yo quiero saludarlos a todos, particularmente al señor presidente del partido, a los exministros, senadores, a mis compañeros de panel. Yo quiero arrancar donde lo dejó el doctor Arrula, y es qué debemos hacer para recuperar la confianza y la legitimidad en la justicia. Yo decía recientemente que si algo echamos de menos en la celebración del bicentenario de los 200 años de la independencia fue la forma como comenzamos a construir las instituciones a partir del 7 de agosto. Un poco el sabor militarista que es tan importante por lo que implicó la gesta libertadora, le abre el paso a la construcción de un escenario donde la justicia tiene que ser la columna vertebral del Estado, por supuesto más adelante dentro del concepto de Estado de Derecho y de consolidación de la democracia en Colombia. Y yo diría que esos 200 años son un poco esa búsqueda, esa lucha permanente por encontrar unos escenarios de justicia que nos permitan el ejercicio de los derechos, la garantía de las libertades, y que hoy en día tienen que ver precisamente con esa especie de montaña rusa que ha sufrido nuestro sistema de justicia. Y aquí quiero hablar del sistema integralmente, no únicamente del Poder Judicial, donde por supuesto están los organismos de control, las facultades de derecho, los gremios de los abogados. Es decir, aquí se requiere un enfoque transversal y sistémico para ver qué es lo que tenemos que hacer. Y lo digo porque me parece que los últimos esfuerzos de reforma, no solo los que se dieron antes de la Constituyente, que todos saben, todos estuvieron precedidos por la necesidad de reformar la justicia, y con posterioridad a la Constituyente, también de alguna manera con ese elemento presente, sobre todo a partir del 91, independientemente de los grandes avances, y yo sí les digo, yo soy un gran defensor de la institucionalidad que allí se consagró. Recuerdo mucho, y es un homenaje que quiero hacer a dos grandes dirigentes del Partido Conservador que estuvieron en la Comisión de Justicia que yo tuve el honor de presidir, la mayoría doblándome o más que doblándome en edad, entre ellos el doctor Álvaro Gómez Hurtado y el doctor Carlos Daniel Abello Roca, que más adelante fue el fundador de la Facultad de Derecho de la Universidad del Norte y un gran jurista javeriano barranquillero. Y lo digo porque ahí hubo aportes de todos los partidos, y realmente lo que uno echa en falta en este momento en Colombia es tener ese gran punto de convergencia alrededor de unos escenarios, pensando en unos referentes distintos a lo que nos han dividido durante tanto tiempo en lo que van a ser estas 3 últimas décadas después de la Constitución del 91. Y lo digo porque sí estoy convencido que ese escenario, ese espacio común que podemos construir a muchas manos es un espacio que puede ser transversal a los partidos y tiene que ser así. La Constitución del 91, su gran mérito es que ha sido el consenso político más importante que se ha logrado en Colombia en el último siglo, y lo digo con todo el respeto por el Frente Nacional. Imposible lograr un consenso de esa naturaleza. Y ustedes recuerdan quiénes fueron los presidentes de la Constituyente y por qué logramos ese consenso, que es un poco lo que echamos en falta en este momento en Colombia, por nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo en relación con unas líneas directrices para adelantar esa reforma. Por eso nuestra convicción en este momento es que el método tal vez no ha sido el método más apropiado que hemos empleado en el pasado para generar, para construir, para consolidar esos consensos que tienen que estar, como en la famosa frase de comienzos del siglo XX, por encima de los partidos. Y lo digo específicamente porque yo creo que se requiere una reforma realista, una reforma alejada de lo teórico, de lo académico, que no esté en la cúpula del sistema de justicia, sino que arranque de la base. En el 91 se incorporó el mecanismo de la tutela, que sigue siendo indiscutiblemente, los excesos que se hayan cometido, el bastión más importante de defensa de los derechos de los colombianos, como es la Corte Constitucional en la defensa de los mismos. Y asimismo, si uno entra a mirar las instituciones, que puedan haber fallado algunas de las instituciones, por supuesto que algunas ameritarían rectificaciones. Pero lo que es importante es saber en este momento cómo vamos a lograr un consenso ciudadano sobre la reforma de la justicia que permita precisamente recuperar esa legitimidad y esa confianza. Y tengo la absoluta convicción, porque además es lo que estamos haciendo en este momento en el marco de una iniciativa, de una consulta ciudadana por la justicia que adelanta la Procuraduría con las altas cortes y con la colaboración de todo el sistema, el ministerio, por supuesto, porque además he participado en varias de las iniciativas que van en esa misma dirección que ha organizado la ministra Margarita Cabello. Me parece que lo esencial
es poner el bisturí en los temas del acceso a la justicia. Aquí lo que ha sido la cenicienta en la reforma de la Administración de Justicia ha sido la justicia básica, la justicia territorial, la justicia de la base de la pirámide. Y todas esas reformas que se quedaron simplemente a la vera del camino por estar pensando únicamente en las grandes reformas de la arquitectura constitucional o de la cúpula del sistema de la justicia, sin negar, por supuesto, la importancia que ellas tienen. Luego un poco bajemos a la base y estamos en esa consulta. Hemos hecho ya 2 ejercicios, uno en la ciudad de Tunja, al que asistieron más de 1.200 personas, la semana pasada en Cúcuta, la próxima semana estaremos en Barranquilla, el próximo viernes 11 de octubre, y lo que estamos es convocando a los ciudadanos, a los jueces. El Consejo Superior de la Judicatura nos ha dado una gran mano en garantizar la presencia de los jueces de todos los niveles, 283 facultades de derecho que pertenecen a COFADE, más las facultades de derecho grandes de Bogotá, en fin, todo un universo de comunidad jurídica pensando en cuáles son las reformas de acceso a la justicia que hay que hacer, insistiendo en todo ello que no ha sido objeto precisamente de la reforma de la justicia hasta el día de hoy. ¿Para lograr qué? Para lograr un gran consenso nacional que no se ve desde la Asamblea Nacional Constituyente y que en el caso particular, repito, de alguien de la talla histórica del doctor Álvaro Gómez Hurtado, por alguna razón, y porque él había sido el inspirador precisamente de estas grandes reformas, estuvo allí sentado en la Comisión Cuarta de la Asamblea Nacional Constituyente orientando como un faro, como lo que fue siempre estas reformas que finalmente se consagraron en la Constitución del 91. Y quiero insistir además en los temas, para no utilizar más el tiempo y respetarlo, en los temas que tienen que ver con la rendición de cuentas del Poder Judicial. Porque hay algo que fue como una falacia que se construyó en el pasado, y es que los poderes judiciales, particularmente de América Latina, independientemente del régimen político, funcionaban al margen del régimen político. Uno se pregunta, porque tuve la oportunidad de trabajar 15 años en la cooperación internacional diseñando programas de reforma del Estado de Derecho y de Justicia para América Latina, ¿qué pasaba con los poderes judiciales en América Latina bajo las dictaduras? Simplemente dedicados a cosas absolutamente irrelevantes desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos, irrelevantes desde el punto de vista del interés público. Que ese fue el cambio, ese fue el clic que hizo la Constitución del 91, que es fundamental, y es que se constitucionalizó de alguna manera la vida en sociedad, se puso el interés público como el primero de los propósitos del Estado, se dejó a un lado esa visión tradicional que lo público era lo estatal, y para lo público y para el interés público como para la ética pública es siempre esencial tener en cuenta que el sector privado y quienes no son los burócratas del Estado pues tienen un compromiso con esas metas tan trascendentales, que es precisamente el objetivo del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la Nación. Y cómo la independencia del Poder Judicial se consolida, se fortalece en la medida que le rinda cuentas a la ciudadanía. Yo creo que eso es lo nuevo, y que la transparencia y la participación ciudadana, todas son no modas que quedaron en la Constitución del 91, sino factores de vigorización, de robustecimiento del ejercicio de la función judicial y del sistema de justicia. Luego, el ejercicio que estamos intentando no es, y yo lo he repetido muchas veces, una reforma de la justicia de la Procuraduría, es una plataforma en donde están además todas las herramientas digitales al servicio de recibir unas propuestas de la ciudadanía para después presentarlas previo a un comité que constituimos con los presidentes de las altas cortes y tener a mediados de diciembre una propuesta de reforma de la justicia básica en Colombia, la de esos territorios donde la oferta del Estado no llega. Porque ustedes lo saben muy bien, la oferta del Estado no es únicamente la oferta de la fuerza pública. Si llega la fuerza pública sin el sistema de justicia y con todas las patas, por decirlo con claridad, del sistema de justicia, que es la justicia penal, la fiscalía, la procuraduría, la defensoría, pues evidentemente esa es una mesa que se queda coja, como toda la oferta institucional del Estado en materia social. Luego, aquí hay un elemento que es central para el desarrollo del país, que lo sigue siendo. Este año celebramos 30 prácticamente desde el inicio
de ese proceso constituyente del 91, que ustedes saben cómo se precipitó después del magnicidio de Luis Carlos Galán el 18 de agosto del 89 y del asesinato de otros candidatos presidenciales. Y siempre fue el tema de la justicia, el tema central de la necesidad de reforma. Cuando el Estado estaba perdiendo el pulso con el crimen organizado, la que se levantó fue la justicia. Y hay mucho de qué sentirse orgulloso de las instituciones que consagramos en 1991. En eso no nos podemos equivocar. En un momento se levanta la Sala Penal de la Corte en Pleno, a luchar contra el paramilitarismo, la Fiscalía contra el narcotráfico, el Consejo Superior de la Judicatura dando líneas en términos de la modernización del Poder Judicial, que hoy avanzamos además con mucha fuerza en toda la estrategia de digitalización de la justicia. El Consejo de Estado, doctora Lucy Janet, que yo lo he repetido muchas veces, cuando llegamos a la Constituyente querían desaparecer la jurisdicción contenciosa administrativa. La entonces presidenta del Consejo de Estado, la doctora Consuelo Sarre, que fue nuestra gran aliada en la defensa de la jurisdicción contenciosa, no solo contribuyó a eso, sino que salió completamente fortalecida, con herramientas además clarísimas en la lucha contra la corrupción, como la acción de pérdida de investidura y muchas otras. Entonces yo creo que estamos en un momento en que tenemos que volver a recurrir a esos escenarios donde la justicia tiene una capacidad de respuesta frente a la ciudadanía, y tengo la absoluta convicción que dejando estas agendas del pasado que son tan polarizantes, incluso lo digo con todo el respeto, la propia discusión de las objeciones presidenciales en relación con la JEP, eso hay que dejarlo atrás y tenemos que pensar en cuáles son los espacios que conjuntamente, independientemente de las militancias de los partidos y de las diferencias ideológicas, nos van a permitir tener un escenario de futuro donde se discuta una agenda de la justicia que tenga que ver con la deuda que tenemos con las nuevas generaciones en un país cuyo déficit más grande ha sido la justicia. Muchísimas gracias.